Este es un programa de análisis. Las opiniones y comentarios vertidos en él son responsabilidad de quien los realiza y no de Primera Plana MX. Prepárate, porque a partir de ahora hablaremos de política, analizando, debatiendo de otra manera. Los demonios sueltos. Los demonios sueltos. Lo que sucede al instante en el mundo de la política. A partir de ahora, Los demonios sueltos. En la voz de Leo González y Samuel Ponce. Los demonios sueltos. Estamos en una emisión más de A Bote Pronto, Los demonios sueltos. Al contrario, ya acá Samuel Ponce ya le cambió el nombre desde hace unos meses. Ahora somos Los demonios sueltos, A Bote Pronto. Y bueno, como todos los martes, como todos los días, a Samuel Ponce Morales, co-conductor de este programa, le doy otra vez la bienvenida. Pero hiciste un gesto y lo podemos repetir, como diciendo, ya chole. Sí, o sea, otra vez Samuel Ponce Morales. Si lo conoce usted, y si no lo conoce, viene Buenas tardes a todos. Y bueno, ahora sí, como todos los martes, Samantha Yepes. Hola. De Caja de Noticias, chicos, ¿qué tal? muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bueno, que es ganancia, ¿no? Vamos a ir con un tema interesante. Interesante porque importante porque es, digamos, el tema del día, coyuntural del día, aunque no ha sido el único día, son 2-3 días que se ha venido el tema replicando, pero Leo, tú tienes un mayor contexto. A mí me llama mucho la atención, Samuel, Samantha, la actitud ahora del gobierno del Estado ante la manifestación de profesores, específicamente profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Me llama mucho la atención porque hace unos meses se veía un gobierno opaco ante las manifestaciones, incluso buscaban no confrontarse. Digamos que hacían lo que querían, incluso hace unos meses antes de que saliera Silvano Aureoles, los dejó hacer lo que quisieron, pues evidentemente sí, les hacía falta salarios y había hasta cierto punto, había un motivo que los estaba llevando a manifestarse. En esta ocasión parece distinto, a mí sí me llama la atención que no los han dejado tomar las vías del tren. Y eso me habla de que al menos cambió la estrategia del gobierno del Estado para estos maestros. Entonces, sí debo de aceptar que reconozco que en estos momentos sí se está usando la fuerza pública para evitar la toma de las vías. Reconozco la actitud del gobierno que, insisto, había sido opaco e incluso no se aparecía ante los posibles conflictos, y el día de hoy sí lo está haciendo de manera puntual y contundente. Ahora, ¿cómo lo está recibiendo la CENTE? Porque hay varios grupos al interior de la CENTE. Pues definitivamente esto va a desencadenar en más manifestaciones, Samuel. Entonces, no sé hasta cuándo vamos a terminar de ver en los próximos días manifestaciones. El día de hoy colapsaron Avenida Camelinas y Ventura Puente. Y otro grupo de la CENTE acá en la capital michoacana, en Calzón, ya lo escuchamos hace unos minutos con Adán García en el noticiero, que se enfrentaron a la policía y hay 5 elementos de la policía lesionados. Entonces, Guardia Nacional y Policía Michoacana. Entonces, en ese panorama estamos hoy. A mí sí me sorprende la actitud de Alfredo Ramírez Bedoya, que es el gobernador del estado, ante esta situación, porque parecían aliados de él, de Morena. O sea, la CENTE ha caminado... al menos caminó en el pasado proceso electoral con Morena, pero ahora parece pues estar distante de las cúpulas del poder. Al menos es mi percepción hasta ahorita. Bueno, hay que ver, como tú mencionaste, el gobierno pasado, la última etapa del gobierno del estado de Silvano Aureoles Conejo, se dieron demasiadas manifestaciones por falta de pago, y tampoco intervino la fuerza pública, pero esto fue, digamos, agudizado por el gobierno federal, que no otorgaba por cuestiones, justificaciones, que ya veremos después, no otorgaba recursos extraordinarios al gobierno de Michoacán para pagar a los maestros. Y la otra, el gobierno de Michoacán no tenía la fuerza pública suficiente para desactivar este tipo de movilizaciones de los maestros. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no se iba a coordinar en un operativo para tratar de contrarrestar las movilizaciones del magisterio en aquel momento.
como tú dices, este gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya inició, yo diría, muy apático o con reservas sobre las manifestaciones de los maestros. Evidentemente porque con los normalistas y con los propios maestros, cuando bloqueaban los accesos en Morelia, no intervenía el gobierno del Estado. Interviene ahora cuando tratan de bloquear a los maestros, la sección, la CENTE, Poder de Base, trata de bloquear las vías ferroviarias, y entonces interviene de una manera, yo diría, muy categórica. Pero también eso abre que este magisterio empiece a hacer movilizaciones en la cuestión vial de la capital michoacana. En las vialidades de la capital michoacana, bloqueos en determinados puntos. Y ahí no interviene el gobierno. No. Entonces, porque se estaría como descuidando. Hoy también el gobierno de Michoacán lanzó en redes sociales de que Kansas City estaba reconociendo esta labor del gobierno de Michoacán de impedir esos bloqueos. Y bueno, yo creo que todos, la gran mayoría, por no decir todos, porque todos también hay que incluir al adolescente, que no están de acuerdo, sí se reconoce esa actitud de gobierno, porque dice, sí hay gobierno, pero sí tampoco... se siente gobierno al menos, sí, ¿no? pero eso se tiene también que ir a la cuestión de los bloqueos viales de la capital michoacana, es decir, no solamente a las vías férreas. Y para terminar, esto se empata con lo que sucedió el fin de semana en Tierra Caliente, en donde también ya la fuerza federal y estatal la toma de carreteras. Entonces ya se vio una fuerza de Estado. Sí, lo voy a decir de esta manera, con la cuestión de las vías férreas cuando menos y en Tierra Caliente, para desactivar intentos de bloqueos de las carreteras, se vio, lo voy a decir de esta manera, lo voy a resumir, se vio gobierno. Samantha. Pues sí, ciertamente también reconoció al gobierno del estado el líder del Consejo Empresarial de Michoacán, ya que pues obviamente al bloquear las carreteras, al bloquear las vías ferroviarias, pues se impide que la mercancía que viaja por esas vías pues no llegue a sus destinos, y son pérdidas para los empresarios de millones de pesos, y no solo michoacanos, sino de todo el país, y son intereses internacionales incluso, ¿no? Lo que sí es que me queda la duda de en realidad saber qué es lo que pelean estos maestros, porque como bien dices tú, sí, el gobierno federal ayudó, pues creo que los primeros meses del gobierno de Bedoya a pagar estas nóminas, pero en realidad no es una obligación que tenga el Poder Federal hasta ahora. Eso es el plan que Bedoya quiere hacer, eso es una tarea que todavía no concluye al 100%, de federalizar esa nómina. Sin embargo, todavía le toca pagar al gobierno michoacano pues, pues a estos maestros. Ahora, yo vi que también hay algunos profesores que dicen que se les debe a personas de más de 2 años atrás todavía, o a gente que era transitoria, que no era de base. Y compensaciones. Exacto, y demás. O personas incluso que antes eran un maestro y después ascendieron a una posición de director, y entonces no se les ha hecho ese ajuste de nómina y les siguen pagando lo mismo que antes. Entonces, más o menos como que queda en una nube de violencia y de bloqueo, en realidad, qué es lo que se pide y qué es lo que no se está dando. Bueno, esa es una parte, pero la parte fundamental, el reclamo fundamental, la demanda fundamental, en este caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE en Michoacán, es que por usos y costumbres durante gobiernos estatales han impuesto al funcionario que tiene que ver con el área de educación indígena. Ese es el asunto. El gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, decidió poner a alguien de su confianza o que cree que tiene el perfil. Los maestros no lo quieren porque ellos, por usos y costumbres,
han hecho su propia elección y dicen, a ver, ¿quién va a quedar? Fulano. Ese va a ser, quiera o no quiera el gobierno. Históricamente ha sido varios, 3, 4 gobiernos. Esta vez Alfredo puso al funcionario, no lo puso la CENTE. Entonces ellos dicen, quítamelo y pon al que elegimos al interior de la CENTE. Ese es el asunto que no, pero ahora hay varias entes, Sam, me llama mucho la atención. 2. O sea, Sí. 2 y luego... Y el CENTE. Ajá, y el CENTE, a ver, y lidiar con profesores es lidiar con líderes magisteriales, o sea, hay que verlos como tal, Claro. como lo que son, también son actores políticos, Samuel, y también tienen intereses muy personales desde los líderes hasta la base. Entonces, lidiar con la gente es muy complejo porque no sabemos qué grupo, que los rojos y los azules quieren una cosa y los rojos quieren otra. Los rojos quieren una cosa y los azules no están de acuerdo. O sea, ¿cómo uniformar las peticiones de entrada? Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. O sea, No, pues ya está la división. ahí está la división. Tenemos que ir a un corte y regresamos a los demonios sueltos. En un momento regresamos. Los demonios sueltos. Musicales en tu memoria. Top 95.3 FM. Continuamos. Los demonios sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. Les tengo una muy mala noticia, sobre todo Sam, que usa de muchas combis y demás. No le va a gustar esto que le voy a comentar. El día de mañana entrará en decreto, ya está oficializado, el aumento del transporte público en Michoacán de 9 a 10 pesos. Entonces, yo todavía recuerdo hace unos años cuando era estudiante de la Universidad de Morelia y era estudiante de periodismo, en donde pagaba 5 pesos, Samuel. Y luego, como era estudiante, me rebajaban a 4, entonces pagaba 4 pesitos en mi combi y andaba por todo Morelia sin broncas. Estamos hablando de que la inflación ya pegó en el transporte público y será un peso más. Y hemos visto que los aumentos del transporte público inmediatamente golpean a las familias morelianas y específicamente a las de todo el estado, porque evidentemente, aunque sea un peso, o sea, ¿cuántas personas, por ejemplo, que viven en la periferia de Morelia, cuántas combis no tienen que tomar para llegar a trabajar? Por ejemplo, hay gente que toma 4 combis al día, son 40 pesos, y si gana el mínimo, son 130 pesos, bueno, son 170 pesos el mínimo,
menos 40 pesos, pues ya les queda 130 pesos para sobrevivir en un día que parece completamente insuficiente. Es la situación en el tema del transporte público. Hay dos opiniones, unas a favor y otras en contra, pero ¿qué requiere el transporte público para que sí se le puedan pagar esos 10 pesos? Yo lo voy a abrir: modernización. Tenemos un transporte público deficiente en la capital michoacana, no tenemos un transporte público profesionalizado, al menos. Vemos todavía carreras de camiones en el Libramiento, vemos como ni siquiera muchos de los vehículos tienen seguro. Entonces considero que si se le van a subir el precio al transporte público, pues comiencen por cambiar las unidades. Vemos ahí la cantidad de contaminantes que dejan, sobre todo las que están en la periferia, que son las unidades que parece más requieren de una modernización. Esa es mi opinión, no sé ustedes qué opinen. Definitivamente yo estoy en desacuerdo al aumento del transporte público, porque no se ha modernizado el transporte y sigue quedándose anquilosado, sigue siendo el mismo de siempre, con los mismos choferes, y no cambia absolutamente nada, así lo aumenten a 15 pesos. Samantha. Pues yo creo que incluso podríamos comparar de los años en los que tú utilizabas el transporte público. Ahora está, no, o sea, yo creo que está igual, no ha cambiado casi nada, ¿no? Y a eso agrégale pues que ha subido la violencia, y no solo para mujeres, sino para todos los usuarios de este transporte público en la capital michoacana y en el estado en general. No es un lugar en donde te puedas sentir seguro. Algunas traen sistema de circuito cerrado dentro de la unidad, pero muy pocas, la verdad, siendo honestas. Y pues a eso algunas unidades no están en regla, contaminan, no pasan la verificación, no sé, creo que no se sabe de dónde se agrega este peso más. Supongo que pues por el aumento de los hidrocarburos, obviamente por la gasolina, pues los gastos de mantener una unidad o un sitio de transporte público pues aumenta. Ahora también es un negocio tener una combi, ¿no? Ajá. O sea, por eso se pelean tanto las concesiones. Correcto. Entonces ahí también es un negocio, y hay que entender que como negocio también tiene que ser redituable. Sin embargo, oye, si estás prestando un servicio que es público, pues al menos entrégalo de la mejor manera, ¿no? Correcto, al final el consumidor es el que termina pagando estos aumentos de gasolina o de impuestos o de reglamentación o de mejoras, cuando en realidad debería ser un mejoramiento desde el empresario o desde pues el proveedor de estos servicios. ¿Tú qué opinas, Samuel? ¿Tú que usas más las combis? Porque Samantha... yo nomás diría, de manera demasiado breve, diría que si comparamos el servicio público del transporte, valga la redundancia, público en ciudades como Guadalajara y Morelia, vemos una diferencia abismal. Esa sería una. La otra, el anuncio no lo hace, o la filtración del incremento no lo hace el gobierno de Michoacán, lo hacen los transportistas a través del líder José Martínez Pazalagua. Y bueno, se habla de que las declaraciones de Pazalagua son como si nos hiciera un favor de solo cobrarnos un peso cuando podía haber cobrado 2. Entonces él quería 2. Dice, un peso no es casi nada, entonces como que si nos hiciera un gran favor, ¿no? Y la gran mayoría del transporte público, sobre todo los suburbanos, son chatarras que traen de otras ciudades o otros estados, sobre todo de la Ciudad de México y el Ciudad de México y Estado de México, pero bueno. Muy rápidamente vamos a decir, nos quedan unos minutos y hay que... Sobre los partidos locales. Está impresionante la cantidad de solicitudes para partidos políticos. Se nota que estamos en crisis y quieren prerrogativas. No, yo no lo veo así, pero... ¿Tú lo ves como una lucha democrática? No, tampoco. Se nota la crisis porque, escuchen esto. Dice, el Instituto Electoral de Michoacán informó que ante el cierre del plazo para presentar la solicitud de intención el pasado 31 de enero a las 23:59 horas, se recibieron 17 solicitudes de asociaciones que manifestaron su intención de convertirse en partidos políticos locales.
Las organizaciones que notificaron su intención son la solicitud de intención persona física, 2 de personas físicas, la alianza, en tercer lugar, la Alianza por la Transformación de Michoacán AC, Unión Popular Venceremos AC, Movimiento Laborista Michoacán AC, Michoacán al Frente AC, Unidad Valores y Lucha por Michoacán, Organización Colosista de Michoacán, Vía Democrática para Michoacán, Acción Política para la Igualdad, Convicción Social México, Licenciado Melchor Ocampo, Asociación Michoacana de Acciones Ciudadanas, Tiempo por México, Orgullo Nicolaita, Operadores Políticos Progresistas, En Defensa del Pueblo Michoacano y finalmente el número 17, la solicitud número 17 fue Transformación Michoacán. 17 nuevos partidos políticos. Bueno, ¿qué quieren? Solicitudes. Pero son 17 asociaciones que quieren convertirse en partidos políticos. Correcto. A mí se me hace muchísimos de entrada. De ahí voy a descartar 15. Considero que el único que 1 o 2 podrían convertirse realmente en partidos. Incluso, nada más en estos momentos veo a Tiempo por México o Tiempo de México, Ajá. que es el partido de José Martínez Pazalagua. El ex de Fuerza por México. Sí, Fuerza por México. O sea, finalmente este partido es el único que considero que pueda tener fuerza, porque ya en el 2021 tuvieron una participación. Sí, participaron de manera importante, llegaron a 2 puntos, prácticamente casi logran el registro local con 3,000 votos, le faltaron. Entonces, el único que veo con fuerza de ahí es Tiempo por México, Fuerza por México, como lo quieren llamar, el partido de Pazalagua. Fíjate que yo también veo con posibilidades al Partido Colosista de Michoacán. Pero Veo es que organización, ¿no? es una AC, pero veo que ¿Pero tiene... quiénes son ellos? Pues es una mezcla entre Morena, el PES, pues varios, la verdad. Traen un buen liderazgo por ahí. ¿Y quién es el líder? Varios, se encuentra Marcelo Yepes, es uno de ellos, y otro es Honorio, y entre otras personalidades de ex morenistas. Pues ya de mi papá. Samuel, a ver, ¿tú qué opinas? El jefe diría. El jefe. Fíjate que Marcelo es una persona que es empresario, un empresario político que siempre se ha metido en la política y quiere llegar a altos niveles y ha intentado, y ahora posiciones políticas, y en esta ocasión veremos cómo le resulta esa oportunidad de ser partido político local. Es complicado, porque son 17 y a veces nomás llegan en 3. Si llegan 3, yo diría demasiado. Habrá que ver los demás, habrá que analizar cada uno. El que dice Leo es de grandes posibilidades, sería una decepción que no llegara. Uh-huh. El tuyo, el ecologista, digamos. El colosista. El ecologista es una posibilidad. Veremos de qué está hecho. Las estructuras y las asambleas serán importantísimas. O sea, si no cumplen con las asambleas, que finalmente es parte fundamental para que el IEM determine que sí tiene posibilidades de ser partido, es fundamental. Son en varias partes del estado, hay un porcentaje de qué territorio, distritos, municipios, creo que son distritos, pero eso habrá que verlo más a detalle, ¿no? Para la próxima hay que considerar a alguien del distrito electoral. Un experto en el tema político electoral, para que nos defina más o menos de estos 17 cuáles sí podrían convertirse en partidos políticos. Sí. Pero se nos acabó el tiempo.